Buenas tardes a todos. Buenas tardes, profesor. El día de hoy vamos a hablar sobre la cuarta unidad, que básicamente es un tema que ustedes ya conocen, que corresponde a jurisdicción y competencia. Es una unidad meramente de repaso en la que no hay más que explicar que la jurisdicción, desde su raíz etimológica iuris dicere, es la atribución que tienen los estados para formular sus propias normas. Evidentemente, el que cada estado pueda formular sus propias normas, darse su propio sistema normativo, conlleva una serie de problemáticas sobre precisamente el tipo de normas que pudiera dictar cada ente soberano, cada estado, y el alcance que estas normas podrían tener, de tal manera que se hace necesaria una limitación a esa facultad a efecto de poder establecer a este sistema normativo un orden específico que coadyuve en la claridad tanto de los actos que se van a realizar como de los sujetos que van a participar en la realización de estos actos. En consecuencia, cuando hablamos entonces de una limitante de la jurisdicción, estamos evidentemente hablando de la competencia. Esta competencia, como un límite a la jurisdicción, implica la utilización de una serie de criterios que servirán precisamente para otorgar esta certeza sobre quién debe de conocer en una determinada problemática. Estas competencias ustedes ya las conocen, son evidentemente las competencias que corresponden al ámbito espacial. Esto, por supuesto, que tiene que ver con precisamente las competencias a nivel internacional, en donde prima el principio de supremacía del Estado, o entiéndase soberanía, en un contexto donde no están aislados los estados, sino mantienen cierto tipo de relaciones, por supuesto, en el ámbito jurídico, con diferentes finalidades. En cuanto al temporal, que se refiere precisamente a la existencia de normas previas e instituciones previamente establecidas para el cumplimiento de la ley respecto de los tres entes de poder, que en el caso mexicano, digo tres porque en otros estados son más los llamados poderes constituidos. Casi todas las soberanías de los estados están construidas bajo la misma filosofía de hablar de un poder supremo o un poder soberano, que en el Estado mexicano corresponde a la nación como un elemento sociológico, pues se refiere al pueblo, tal cual lo dice literalmente la Constitución. Y posteriormente, para el ejercicio de este poder, se han dividido en el caso mexicano tres poderes constituidos: el ejecutivo, el legislativo, el judicial. El legislativo con la facultad de crear normas, el ejecutivo precisamente con el nombre que le indica ejecutar estas normas, y el judicial para resolver las problemáticas que se deriven de la aplicación del sistema normativo que se va creando. A partir de estas dos grandes divisiones de la bien llamada competencia y jurisdicción, a partir de la propia construcción de los poderes del Estado, entonces ya vendrán una serie de limitantes adicionales derivadas de las leyes orgánicas a nivel doméstico. Esto entonces resuelve la parte de la jurisdicción y la competencia, que para efecto de los poderes y su ejercicio, específicamente para la resolución de controversias, para el Poder Judicial, tendremos que remitirnos al artículo 94 de la Constitución.
De ahí que con relación a la interacción con otros estados, la resolución de controversias primero involucra la determinación de las normas aplicables con los principios que hemos visto en sesiones anteriores. De esta manera, también en cuanto a específicamente el ámbito del juzgador, vamos a tener los dos tipos de competencia que nos hace referencia el texto de apoyo, que es la vía directa, en donde las partes le piden al juzgador que está conociendo una controversia se abstenga de continuar en el conocimiento de dicho asunto, ya que se estima que hay otro juez que es evidentemente competente. La vía indirecta, que hace exactamente el mismo efecto, solo que la participación de los sujetos cambia. En este caso, las partes en litigio le solicita al juez competente que conozca del asunto y por lo tanto le requiera al juez incompetente se deje de conocer. De ahí entonces que se conozca la vía indirecta como vía declinatoria. Denme un segundo, por favor. Ya listo. Entonces, como les decía, cuando hablamos precisamente de cuando el juez es competente o no, hay asuntos que son muy claros para definir esa competencia. Asuntos muy tradicionales como una cuestión de delitos que conoce un juez penal, una cuestión de divorcio unilateral que en Ciudad de México conocerá el juez de lo familiar, un divorcio bilateral incausado que conocerá el juez de proceso oral familiar, pero en otras circunstancias no es tan sencilla determinar esta competencia. Cuestiones que pueden confundirse como sanciones a servidores públicos que parecerían ser de cuestión laboral y terminan siendo de materia administrativa por, evidentemente, criterios jurisprudenciales. De tal manera que a pesar de que hay un grado de certidumbre sobre las autoridades competentes, hay casos particulares que por su propia naturaleza pueden poner en duda incluso quién es la autoridad que va a conocer. Y en los casos en donde la incompetencia es probada, la declinatoria permite que el propio juez, que es incompetente, conozca de este asunto por turno y una vez analizado, decline conocer de él, dando la orden de que se remita al juez que resulte competente. De igual manera, el juez que es competente se le solicita que recurra al juez incompetente solicitando su inhibición del conocimiento del asunto y devuelva los autos al juez competente. Esto puede suceder, por ejemplo, en acciones que son contra un determinado patrimonio, como sucedería, por ejemplo, en una sucesión, que es un juicio universal y atractivo, y por lo tanto, cualquier acción que se ejecute contra ese patrimonio necesariamente tendrá que corresponder su conocimiento al juez de lo familiar, aunque su competencia originaria no sea esa. Pero como se trata de un juicio que tiene el carácter universal y atrayente, necesariamente para evitar incongruencias en las diferentes sentencias que se puedan ejecutar, requerimos que se acumule ante un juzgado, que es al final de cuentas es la finalidad tanto de la inhibitoria como de la declinatoria en los casos en donde... Denme un segundo, por favor.
Bueno, ¿alguna duda sobre esto de la inhibición y la declinatoria? Perfecto. Bueno, ahora, en el ámbito internacional, la situación no es tan fácil. ¿Por qué? Porque estamos sujetos a la idea de soberanía de los estados. Entonces, los actos jurídicos se realizan a nivel mundial y por lo tanto se han ido construyendo a lo largo del tiempo una serie de instrumentos internacionales que solo tienen como finalidad determinar cuál es el juez competente. Y en algunos casos, sobre todo como en cuestión de materia penal, que no lo vamos a ver aquí porque corresponde más al ámbito del derecho internacional público, puede involucrar a los propios entes del Estado. Entonces, lo que va a determinar cuándo estamos en presencia del derecho internacional público y del derecho privado son los agentes que trabajen o participen en un determinado acto jurídico. Y para efectos de nuestra asignatura nos interesan las participaciones donde los agentes son de naturaleza privada. Cuando hay intervención del Estado, como sucedería en situaciones de violación de derechos humanos, tendríamos evidentemente la necesidad de recurrir al derecho internacional público a través de, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos o Cortes Penales Internacionales, y ahí tienen para mayor ejemplo el caso de el genocidio de Uganda o en México el caso de Radilla, y hay una serie larga de antecedentes donde por la problemática en la que interviene el Estado, necesitamos regularnos por las normas de orden público internacional. No así en el caso de los particulares, como en la actualidad está sucediendo con el uso de redes sociales, en donde las transacciones no solamente son a nivel internacional, sino además por medios electrónicos. Esto entre los estados ha encontrado la manera de hacer, ya sea a través de leyes modelo o a través de celebración de tratados, una forma de orientar esta participación y resolución de controversias. Por lo tanto, la finalidad de determinar la competencia es, al final del día, poder solucionar un problema de un conflicto de normas. Y por tal razón, en el caso de el 121 constitucional, empieza desde la propia soberanía de los estados que ejercen parte de su soberanía por el pacto federal. Y posteriormente, en el 121 ya concretamente, nos va a dar las reglas generales de cuándo vamos a tener presencia de las leyes de un estado. Por supuesto que esto se rige como regla general por la fracción primera, que indica que las leyes de un estado solo tendrán efecto en su propio territorio y por consiguiente no podrán ser obligatorias fuera de él. Eso explica muchas figuras, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, como sería precisamente en el caso de los jueces, el exhorto en la tramitación de asuntos donde interviene un agente en otra entidad federativa y las cartas rogatorias, que es más o menos la misma dinámica que ustedes estudiaron en procesal, pero a nivel de estados soberanos, que no es lo mismo un estado soberano que un estado federalizado, como sería Puebla, Sonora, etcétera, etcétera, las 32 entidades de la República Mexicana. Posteriormente, estas normas se complementan con las siguientes fracciones a partir del tipo de bien que corresponderá a la fracción 2, que nos indica claramente que los bienes muebles e inmuebles se regirán por la ley del lugar y de su ubicación, mientras que en el caso de las sentencias a que hace referencia el artículo 3º, pronunciadas por tribunales de un estado sobre derechos reales o bienes inmuebles ubicados en otro estado, solo tendrán fuerza ejecutoria cuando éste así lo dispongan las leyes que regulen la materia. En el caso de las sentencias sobre derechos personales, solo serán ejecutadas en otro estado cuando la persona condenada se haya sometido expresamente o por razón del domicilio a la justicia que las pronunció y siempre que haya sido citada personalmente para acudir a juicio. Esto es muy común en, por ejemplo, materia de contratos, donde la cláusula de renuncia de domicilio, o conocida como cláusula de jurisdicción o cláusula de competencia,
indica que un determinado tribunal va a ser competente para conocer con total independencia del domicilio presente o futuro que las partes contratantes puedan llegar a tener. En lo que corresponde a los actos del Estado civil, estos van a tener la forma en la entidad que se celebre, pero la validez la van a tener otros a nivel doméstico, a nivel de todos los estados. Y por lo tanto, aunque el matrimonio, por ejemplo, se realizara en una entidad federativa, puede surtir sus efectos en cualquier otra diferente por la validez que se extiende a todo el territorio, dada la naturaleza y la relevancia que tiene para el sistema normativo las relaciones del Estado civil y particularmente las relaciones de derecho familiar que pueda engendrar. Y al último, como nos deja en la fracción 5, lo que corresponde a los títulos profesionales, estas serán expedidos por las autoridades del Estado con sujeción a las leyes y tendrán también la misma validez en todos los demás estados. Con estas bases podemos ya entonces agregar otros criterios como la materia, que tiene que ver con el tipo de materia de normas sustantivas que regulan el litigio y por lo tanto determinan la competencia de los juzgadores. Por cuantía, cuando la entidad así lo refleje. Esto se aprecia perfectamente bien en materias como el derecho mercantil, donde tenemos 3 niveles de jueces en atención al monto de la suerte principal y sin intereses, como la ley lo señala, sin accesorios, para determinar. Así tendremos a los jueces de cuantía menor, tendremos a los jueces de proceso oral civil y llegaremos hasta los jueces de primera instancia en montos superiores a 4 millones de pesos. Por el grado, tendremos muy asociada esta idea del grado en cuanto a las instancias, desde el juez del conocimiento original, ya una vez que se ha determinado su propia competencia, como lo sería un juez de lo civil, un juez de lo penal, un juez de lo familiar, y de ahí a su superior jerárquico, como correspondería en estos casos, a las salas que se integran en todos los tribunales superiores de justicia de la entidad. Y de ahí nos iríamos a la vía federal con la propia estructura de la ley orgánica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, empezando por su órgano supremo, que será la propia Corte actuando en pleno con 11 ministros o en salas actuando con 5 miembros cada una de ellas, sin que el presidente integre sala. Con la idea del territorio del que ya hemos hablado, tendremos que irnos a la propia referencia territorial de la Constitución a efecto de determinar cuál es la entidad que le corresponde de acuerdo a la extensión que tenga en este momento. Otra de las cuestiones que se van a recordar en esta unidad es la retroactividad. Y en ese sentido, la retroactividad hace referencia a que el acto jurídico debe de regularse básicamente con las leyes que han sido creadas previamente. De ahí que hay una prohibición importante en la materia que corresponde a los procesos y la jurisprudencia. Me refiero a procesos en sentido amplio, no procesos judiciales, puesto que una vez que se ha configurado la situación de hecho, las normas que estén vigentes en ese momento serán las que se apliquen, salvo en materia penal, donde se aplica el principio de mayor beneficio, y si una norma retroactivamente beneficia al reo o al procesado, se le aplicará. Por lo tanto, de ahí surge la propia prohibición entre los tribunales y leyes especiales y la confusión con los que llamamos leyes y tribunales especializados. ¿A dónde voy con esto? Bueno, si estamos diciendo que por virtud del 14 y el 16, tanto las leyes como las instituciones, y cuando digo instituciones, entiéndanse las tres, las estructuras que se construyen gracias a los 3 poderes constituidos y específicamente a los jueces, cuando se trata de resolver una controversia, yo tengo que ver que ese ente que va a conocer por un juzgado, por ejemplo, ya exista y que las normas tanto sustantivas como adjetivas ya sean conocidas, publicadas y tengan vigencia. De ahí se cumple parte del principio de legalidad. Posterior a eso, entonces, la prohibición radica en crear instituciones, juzgados o cualquier otra, y procesos especiales,
Esto significa que tanto la ley como el ente orgánico que se genera se crean para juzgar un solo caso o a un grupo de personas en una misma dinámica y con posterioridad desaparecen. Esa es la prohibición expresa que nos hace referencia todo este tema de la retroactividad. Y posterior a ello, esto alcanza incluso al tema de la jurisprudencia, que también en su propia normatividad, a partir del artículo 215 de la Ley de Amparo, indica que la jurisprudencia también está limitada por el mismo principio, que es el no aplicarse de forma retroactiva en perjuicio. Solo que ahí hay una variante, ni en perjuicio del gobernado, ni en beneficio, en el caso específico de la jurisprudencia, ni en beneficio de la autoridad. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, ya finalmente, para acabar esta sesión, nos enfrentamos a los conflictos normativos a nivel internacional que evidentemente, como ya lo dije, se solucionarán gracias a la aplicación de las normas internacionales en derecho privado. De ahí entonces tenemos conflictos de orden internacional que se generan cuando en dos estados existe una misma situación jurídica que permite que cualquiera de esos dos estados soberanos pueda resolver el conflicto. Ahí hay varios mecanismos que están ya estudiados por ustedes en las sesiones anteriores sobre el tipo de materia y el tipo de asunto que un tratado específico me da. Y con ello establezco las normas que me permitirán identificar al país cuya normatividad o sistema vigente resolverá la controversia que se ha planteado. En el ámbito interno sucede exactamente lo mismo, pero regidos por una misma constitución. Es decir, que para identificar el tipo de problema y la solución, se sigue el mismo proceso metodológico, pero se utilizan normas específicas. Resolver una controversia a nivel internacional involucra meternos a tratados internacionales, en tanto que resolver conflictos de normas a nivel doméstico implica un análisis de la propia Constitución como norma suprema. Una vez que se ha identificado el problema, se ha determinado cuál es el ente con la competencia necesaria para resolverlo, es decir, el Estado soberano, ya será una cuestión de aplicación del derecho interno. Hasta aquí me voy a dando a entender. Esta identificación de normas y problemas de fondo es lo que ustedes en la lectura conocen como las calificaciones, la calificación de competencia y la calificación del fondo. Lo que acabo de explicar es exactamente eso. Determina quién es la autoridad competente y qué normas van a aplicar para esa solución de problemas que tienen. Y hay un chorro de salidas, aunque en la actualidad está muy de moda irse por soluciones alternativas al conflicto, es decir, los llamados mecanismos alternos de solución de controversias. Y ahí es todo un tema. Por ejemplo, a nivel internacional, en figuras muy recientes del derecho privado, como lo serían los giveaway o cualquier otra figura de especies de sorteos que se llevan a cabo en determinados estados soberanos, cuya invitación proviene de un nacional de uno de ellos, a efecto de evitar una problemática más compleja, porque cuando ustedes revisan en cada uno de los países la regulación de, por ejemplo, juegos, sorteos y rifas, cada legislación se enfoca en un aspecto diferente, lo aplica en un área del derecho diferente y te da sanciones diferentes, de tal manera que intentar tan solo cumplir los requisitos administrativos para la celebración de un sorteo conllevaría prácticamente una imposibilidad material en términos de tiempo y recursos. Por lo tanto,
a nivel internacional ya se ha vuelto más frecuente la utilización antes de irse a un juicio de mecanismos alternos de solución de controversias, y cada estado tiene definidos los propios. México lamentablemente se encuentra muy encerrado en dos mecanismos, que es el arbitraje, en donde un tercero participa para orientar, y la conciliación, donde las propias partes resuelven la controversia. En otros países, por ejemplo, los del Common Law y específicamente Estados Unidos, tienen una serie de figuras muy interesantes como es el mini trial, el mini jury o cualquier otro mecanismo alterno donde se simula cómo sería un proceso ante ex jueces que reciben unos honorarios por participar como lo haría un juez en un proceso normal. Y con el resultado que se realiza tanto en este mini jury como en este mini trial, entonces es lo que el resultado les permitirá a las partes en conflictos negociar y solventar el problema por ellos mismos. Y por supuesto que son mecanismos alternativos de solución de controversias que no conocemos en este país porque no los tenemos como tal contemplados en una legislación, y la única manera de conocerlos es recurrir a la literatura especializada. ¿Hasta aquí alguna duda? En los casos, ya para cerrar esta sesión, donde es necesario aplicar el derecho extranjero, hay que limitarlo muy concretamente. En la vida personal, profesional de su servidor, nunca he tenido la fortuna de tener que utilizar derecho internacional, es decir, derecho de otro estado, a solucionar un problema en el país. Nunca he tenido esa oportunidad, pero me queda muy claro cómo es la dinámica. Hay situaciones jurídicas que se generan en otros estados que en México representarían un problema. Voy a poner, por ejemplo, un caso de estados donde permiten matrimonios plurales. ¿A qué me refiero con eso? Que una persona puede tener más de una esposa, por ejemplo. Legalmente en su país, el acto que están realizando es válido desde el punto de vista jurídico. Y por lo tanto, en ese estado soberano, los derechos que se aplican son iguales, entre ellos, por ejemplo, un importante, el derecho para heredar. Si por alguna razón ese núcleo familiar compuesto de un matrimonio de más de dos personas, lo que rompe nuestra definición nacional de matrimonio, si yo intentase aplicar el derecho doméstico, significa que el primer matrimonio es el válido y los otros restantes estarían afectados por nulidad. Si se llegase a dar el caso de muerte de esta persona en territorio mexicano, porque así decidieron vivir en este país, es necesario aplicar el derecho extranjero, porque si no harías una negativa de derechos, dado que el acto jurídico original no se generó en el territorio nacional, se generó en otro estado soberano, y en ellos tienen contemplados la forma de suceder en un matrimonio de más de dos personas. Por lo tanto, para evitar la violación de derechos humanos, necesitaría invariablemente conocer, como lo limita el Código Civil Federal, el derecho sustantivo de ese país, porque precisamente la aplicación del derecho extranjero está limitado a normas sustantivas, no normas procesales. Y entonces de ahí el juez tendrá la necesidad de tener certeza sobre cómo se aplica esta norma. ¿Me doy a entender con ello? En todo caso, solo para hacer referencia a la última parte, que es precisamente el fraude procesal, ya sabemos que todo acto jurídico tiene un contenido material. Cuando este contenido material no se apega a la formalidad de la que se ha provisto, es como medimos que existe este fraude.
que en derecho normalmente se va por el lado, al menos en el derecho doméstico, de la simulación, ya sea absoluta o relativa, y con las nulidades que cada una de ellas genera. Cuando esto se hace a nivel internacional, como está sucediendo ahorita mucho, en su momento pasó con las filtraciones de Wikileaks, luego fueron en la actualidad, los Panama Papers y cualquier otra situación igual, donde hay actos que buscan simular, por ejemplo, traslados de patrimonio, con la única finalidad de evitar el pago de impuestos, entre otros muchos supuestos que hay. Lo mismo sucede a nivel particulares, donde se pueden dar simulaciones de actos que pueden ser derivados de buena o mala fe. Pero ojo, cuando estamos hablando de nivel internacional, la forma en que se genera el acto jurídico puede ser diferente. A manera de ejemplo, el contrato en México se formula por medio acuerdo de voluntades y en el caso de bienes inmuebles tiene una forma determinada. Por supuesto que esto está regulado en el Código Civil al hablar de la forma de la compraventa, pero la formulación de contratos en otros países como Estados Unidos no es a través de la formulación del mero acuerdo de voluntades, sino es a través de una serie de negociaciones que se hacen normalmente en formatos. Y esos formatos son los que constituyen la manera en que la aceptación y la oferta se construyen y las obligaciones que se derivan. Para ellos entonces, a pesar de que nosotros también tenemos esas figuras, no están tan estudiadas en cuanto a la estructura con otros países, prefieren irse más por la responsabilidad contractual y la precontractual del acto jurídico. No porque sea un sistema diferente, sino porque la manera en que se configura cada uno de estos elementos de formación del consentimiento es diferente en cada país. De tal manera que al juntar los actos materiales de una operación, como sería una compraventa internacional, vamos a ver cómo se está desarrollando ese acto jurídico para ver cuál es la forma en que se va a resolver. Y si se presentaran situaciones como el dolo o la mala fe en México, probablemente esta actuación sea recibida con un nombre y una configuración jurídica diferente en el otro estado. Y ahí es precisamente donde se podrían aprovechar para generar un fraude a nivel internacional. ¿Me doy a entender con esto? ¿Alguna duda? Adelante con su pregunta. ¿En qué nivel? Determinar el marco legal en qué nivel. Los tratados. Por eso en la sesión anterior ustedes se revisaron un conjunto de cuando menos 8 normas internacionales que indican qué materia y qué problemas resuelven. Ese es el marco legal para determinar la competencia. Esto es bien sencillo de entender. Si yo le estoy hablando de una adopción, la primera pregunta que tendrían que hacer es, ¿una adopción de un menor a nivel internacional, eh, una adopción, solo para poner un ejemplo, de extranjeros con la intención de que el menor salga del país en donde va a ser adoptado? Y ahí, por ejemplo, es lo que determina si es una donación, digo, una adopción de derecho doméstico o una adopción de las que llamamos internacional y que al menos en Ciudad de México tienen a jueces especializados, que son los jueces familiares en adopción internacional. La OEA es de derecho internacional público. No entiendo muy bien qué tiene que ver la OEA ahorita con con el marco del derecho internacional privado.
no solamente las conferencias interamericanas, estamos hablando de que también hay tratados en bilaterales o multilaterales a nivel internacional, como lo vimos en su momento con el caso de la muerte chino, de un chino en nuestro país y lo que sería un mexicano en China. En el ámbito internacional, también hay que analizar cuántos estados soberanos han celebrado el acuerdo y los efectos que tiene. Por eso es que siempre les remito la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque es en ella en donde ustedes van a tener la posibilidad de apreciar los tratados. Y no es por espantarlos, pero tenemos tratados de más de 100 años que siguen vigentes. Entonces, ya cuando se trata de aplicación de normas a nivel internacional, ojo, esto aplica tanto para derecho público y derecho privado, vamos a tener que definir por eso bien el problema. Hay que hacer una buena calificación. De ahí la importancia de ese tema de la calificación. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien más que tenga dudas de este tema? Bueno, si no hay más dudas, terminamos la sesión del día de hoy. Nos vemos en la próxima ocasión y no me resta más que desearles tengan una excelente tarde. Hasta luego a todos.